El milagro de Sofía. Sofía era una niña de 8 años, llena de energía, amorosa y juguetona. Desde muy pequeña, siempre había mostrado una curiosidad inagotable por el mundo. A su corta edad, le encantaba pintar, correr por el jardín con sus hermanos y jugar con su perro Max. Sin embargo, desde hacía unos meses, algo extraño le ocurría. Sus padres, Elena y David, estaban profundamente preocupados. Todo comenzó de manera sutil: dolores de cabeza constantes, cansancio inexplicable y ocasionales mareos. Al principio, pensaron que Sofía simplemente estaba cansada de la escuela o que no estaba durmiendo lo suficiente. Pero cuando los síntomas empeoraron, decidieron llevarla al médico. El enigma de la enfermedad. Fueron de hospital en hospital, consultaron a especialistas y médicos de todas partes, pero nadie podía darles una respuesta clara. Los exámenes mostraban resultados normales, pero Sofía seguía enfermando. Algunos días no podía levantarse de la cama debido al cansancio extremo, y otros, sus piernas temblaban como si fueran a fallarle en cualquier momento. Los médicos estaban desconcertados, y la desesperación comenzaba a crecer en la familia. David, el padre de Sofía, era un hombre práctico. Nunca había creído en Dios o en algo que no pudiera ver o tocar. Para él, la ciencia era la única respuesta a los problemas de la vida. Elena, por el contrario, era una mujer de profunda fe. Desde que se casaron, habían tenido discusiones sobre este tema, pero nunca llegaron a un conflicto real. Para Elena, su fe era algo personal, una fuerza interna que la mantenía firme en los momentos difíciles. En cambio, David siempre había dicho que la fe era una ilusión, una forma de escapar de la realidad. Ahora, con la enfermedad de Sofía, esta diferencia en sus creencias se hacía aún más evidente. Elena comenzó a orar con más fervor cada noche. Iba a la iglesia, encendía velas y pedía a Dios una señal, una guía para encontrar la cura para su hija. David, aunque respetaba la fe de su esposa, no podía evitar sentir frustración. Para él, la solución debía venir de los médicos, de los avances científicos, no de lo sobrenatural. El día inesperado. Una tarde, Sofía jugaba en el jardín con su hermano mayor, Marcos. Estaban corriendo, disfrutando de un día soleado, cuando, de repente, Sofía se detuvo en seco. Sus ojos se cerraron lentamente, y antes de que Marcos pudiera reaccionar, cayó al suelo. El golpe fue fuerte, y lo que siguió fue un silencio aterrador. Marcos gritó desesperado, llamando a sus padres. En cuestión de segundos, David y Elena salieron corriendo hacia el jardín y vieron a su pequeña inconsciente en el suelo. La llevaron al hospital de inmediato. Sofía fue ingresada en cuidados intensivos, pero los médicos seguían sin encontrar la causa de su colapso. Después de varias pruebas, Sofía entró en un coma profundo. Los días pasaban y no había señales de mejora. Elena no se despegaba de su lado, rezando cada noche, pidiendo un milagro. David, por otro lado, estaba devastado. Aunque no lo decía en voz alta, el miedo a perder a su hija lo consumía. Un encuentro celestial. 5 días después de haber caído en coma, algo inexplicable sucedió. Sofía, contra todo pronóstico, abrió los ojos. Estaba débil, pero consciente. David y Elena, que estaban sentados junto a su cama, no podían creer lo que veían. Llamaron a los médicos, quienes, atónitos, la revisaron y confirmaron que parecía estar bien, como si nada hubiera pasado. Sofía, aún adormilada, sonrió con ternura. «Papá, mamá», dijo con una voz suave pero segura, «he estado hablando con Dios». David se quedó helado, incapaz de procesar lo que su hija acababa de decir, mientras que Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Dios me dijo que ya estoy sana. Me cuidó mientras dormía y me prometió que ya no volveré a enfermar». David, a pesar de estar feliz de ver a su hija despierta, no sabía qué pensar. «Cariño, quizá fue un sueño». «Estabas dormida», trató de explicar. Pero Sofía, con la sabiduría que parecía haber adquirido en esos días de coma, insistió: «No, papá. Fue real. Dios me sanó». El milagro confirmado. Los días siguientes fueron aún más sorprendentes.
Sofía, quien antes sufría de múltiples síntomas inexplicables, estaba completamente sana. No había rastro de la enfermedad. Los médicos, incrédulos, realizaron más pruebas y todas mostraron lo mismo: Sofía estaba perfectamente bien. Ningún médico pudo explicar cómo era posible que, después de haber estado tan grave, se recuperara de manera tan completa y rápida. Las palabras de Sofía comenzaron a esparcirse entre la familia y los amigos. La historia de la niña que afirmó haber hablado con Dios y haber sido sanada atrajo la atención de las iglesias locales. Pronto, Elena y Sofía fueron invitadas a contar su historia en la iglesia, y lo que comenzó como un relato compartido entre amigos se convirtió en un testimonio público. La gente acudía a las misas para escuchar la historia de Sofía, y su relato se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. David, que al principio había sido escéptico, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Cada vez que veía a su hija sonriendo y jugando, sin mostrar rastro alguno de enfermedad, recordaba sus palabras: Dios me sanó. Él había sido un hombre de ciencia, pero ahora enfrentaba algo que no podía explicar con lógica. El corazón de David, que alguna vez había estado cerrado a la idea de lo divino, empezó a abrirse. La fe de un padre. Con el tiempo, David comenzó a acompañar a su familia a la iglesia, algo que nunca había hecho antes. Aunque al principio lo hacía más por el bienestar de Sofía y Elena, poco a poco empezó a escuchar los sermones, a reflexionar sobre lo que había vivido. Aún le costaba aceptar por completo la idea de Dios, pero no podía negar lo que había sucedido con su hija. En una de esas misas, se quedó solo después de que todos se hubieran ido, mirando el altar y murmurando: Si estás ahí, gracias por salvar a mi hija. Elena, por su parte, no pudo contener las lágrimas al verlo, sabiendo que algo en él había cambiado. David nunca había sido un hombre de palabras emotivas, pero ese simple gesto fue suficiente para que ella supiera que, en su interior, algo se había roto para dar paso a la fe. Un nuevo comienzo. A partir de ese momento, Sofía fue tomada como un ejemplo de fe en muchas iglesias de la ciudad. Los sacerdotes hablaban de su milagrosa curación, y la familia era invitada a compartir su testimonio en diversas congregaciones. La historia de Sofía tocó los corazones de muchas personas, quienes vieron en ella una prueba viviente de que, a veces, lo inexplicable puede ser real. David, aunque aún no se consideraba una persona profundamente religiosa, ya no dudaba de la existencia de Dios. La experiencia vivida con su hija lo había cambiado para siempre. Ahora, cada vez que veía a Sofía correr y reír con sus hermanos, recordaba esos días oscuros en los que temió perderla. Y en su interior, algo le decía que, de alguna forma, Dios había intervenido para devolverle a su pequeña. Sofía, por su parte, no hablaba mucho más de su experiencia con Dios. A veces, cuando alguien le preguntaba qué había visto o sentido mientras estaba en coma, ella simplemente sonreía y decía: Dios me cuidó, y ahora estoy aquí para disfrutar de mi vida. La niña que alguna vez fue vista como un misterio médico se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para todos los que la conocían. Su historia resonaba en cada rincón de la ciudad, recordando a las personas que, a veces, lo que no podemos entender con la razón puede ser comprendido con el corazón. Y para David, cada día con su hija era un recordatorio constante de que, en el momento más inesperado, su vida había sido transformada por algo que jamás habría imaginado creer. Desde entonces, en su hogar, había un equilibrio entre la ciencia que David seguía respetando y la fe que había abrazado. Porque al final, había aprendido que ambos mundos podían coexistir, y que, en el caso de su hija, lo inexplicable había llegado para salvar lo que más amaba,